Esta es la céntrica intersección holguinera de las calles Martí y Narciso López. Por aquí transitan diariamente decenas de cientos de personas. Sin embargo, ninguno sabe que precisamente en esta esquina ocurrió un hecho histórico trascendente. Aquí fue donde sucedió la primera gran victoria de la Revolución Cubana hace más de 150 años. Sin embargo, lamentablemente, quienes por aquí pasan no tienen noticias del hecho. ¿Usted sabe qué hecho histórico aconteció aquí en esta esquina? No, ¿Ha oído hablar alguna vez de Juana de la Torre? no, yo soy de San Andrés, no, aquí no conozco. Nada en lo absoluto. No, aquí no. He oído, pero no sé el hecho histórico que ocurrió aquí. ¿Y no ha visto la tarja que está puesta en la pared de esta bodega? Nunca la he leído. Yo le sugiero a los televidentes un poco más de curiosidad. De todas maneras, vamos a contar el hecho y vamos a contarlo como casi siempre se aconseja, por el principio, por los personajes. Juana y Manuel. Manuel era maestro de escuela y periodista. Un periodista al que los actuales deberían de homenajear un poco más. Fue el hermano del Cucalambé el introductor de la imprenta en Holguín, y con ella la edición del primer periódico, que se llamó La Luz. Sin embargo, se dice que el verdadero inspirador de La Luz lo era Manuel Hernández Perdomo, hombre de ideas liberales que publicó críticas al Estado colonialista de España en Cuba. Por ese motivo, el primer periódico que hubo en la ciudad fue clausurado por el gobernador militar de Holguín al poco tiempo de su inauguración. Que cerraran el periódico hizo que Manuel se quedara sin trabajo y, por supuesto, que sus ingresos disminuyeran. Pero no se es rico por ser periodista. Y además, Manuel tenía otro trabajo, era maestro. Solo que las comadres puritanas de la villa de Holguín no enviaban a sus hijos a la escuela donde enseñaba Manuel. La causa no fue por lo que él publicó en el periódico. La causa de que los niños no asistieran al colegio donde enseñaba Manuel fue precisamente Juana. Juana de la Torre era una joven holguinera con fortuna, y eso le permitía ser propietaria de una sólida casa a pocas cuadras del centro de la ciudad y también de 2 esclavos domésticos. Juana y Manuel se amaron serio y tempestuosamente. Pero claro, eso acontece desde el inicio de la humanidad y nadie se queda sin trabajo por enamorarse, sino serían muchos los que estuvieran desempleados. Lo que aconteció fue lo siguiente. Era Juana una señorita con todo lo que en la época implicaba serlo, y más si era una señorita de clase acomodada. Manuel, mientras tanto, era un forastero que llegó del Camagüey. Ella lo conoció a él la conoció a ella, se enamoraron y ella abrió su alcoba, él entró a la alcoba de la muchacha y comenzaron a tener intercambios carnales sin que ningún cura los bendijera. Y claro, el escándalo fue mayúsculo. Las comadres comenzaron a retirar a todos los niños del aula donde enseñaba Manuel, e incluso cuando Juan y Manuel salían a la calle, quienes venían por la acera le dejaban el espacio, cruzaban hacia el otro lado y no lo saludaban. Manuel trabajó en lo que pudo. Hacía trabajos de hojalatería, limpiaba patios. Mientras amaba a Juana, Manuel Hernández Perdomo se unió a los conspiradores holguineros que se reunían en una logia masónica que dicen que se llamaba Hijos de la Viuda, aunque hay quienes dicen que no era ese nombre, sino que se llamaba Redención. Hoy no es posible saber el nombre exacto y no es posible saberlo por Juana. Les cuento los hechos para que lo entiendan. 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se levanta en armas. Al día siguiente le llega al teniente gobernador de Holguín un telegrama en el que le avisa de ese levantamiento y en el que le dice
que aprese a cualquiera que pudiera secundar el levantamiento. Y en quien primero piensa el teniente gobernador es precisamente en Manuel Hernández Perdomo, un hombre que había publicado sus ideas separatistas precisamente en un periódico de Holguín. En la noche del 12 de octubre de 1868, Juana y Manuel estaban en la casa. De pronto oyen un tumulto en la calle y llamadas en la puerta. Eran los agentes del orden que exigían que abrieran. A esa hora de la noche holguinera del día 14 de octubre de 1868, seguro que ya Juan y Manuel sabían que Céspedes se había levantado en armas. Por tanto, si abrían la puerta, iban a apresar a Manuel. Y por demás, había algo que impedía que no fueran a abrir aquella puerta por ningún motivo. Dentro de la casa habían documentos de la logia en los que estaban escritos el nombre de todos los conspiradores y otra mucha información igual de comprometedora. La decisión a la que llegaron la tomaron en un instante tan breve como un relámpago. Esto fue lo que harían. Juana y los 2 esclavos que ella tenía, una muchacha muy joven y un negro muy viejo, impedirían que los españoles entraran a como pudieran. Y mientras tanto, Manuel saldría por la tapia del patio y se marcharía. Y comenzaron a poner en práctica el plan. Manuel se marchó, Juana, la negrita joven y el negro viejo pusieron detrás de la puerta todo lo que encontraron. Y mientras tanto, Juana de la Torre quemó toda la documentación que habían. Desde afuera, los soldados españoles los conminaban a que abrieran la puerta. Era una orden del rey de España, pero ellos mantuvieron un silencio absoluto. Eso hizo que los españoles se indignaran. El teniente gobernador personalmente mandó a buscar un albañil. El albañil vino y con una barreta tumbó la puerta de la casa y entraron. Pero ya no importaba. Ya habían quemado todos los documentos. Bueno, menos uno. Ese todavía se conserva en el Archivo Nacional de Historia de Cuba. Solo que no importa que los españoles hayan apresado ese documento. En él, lo único que dice es que la logia masónica en la que se agrupaban los conspiradores holguineros se llamaba R. ¡Perra incidente! ¿Dónde está Perdomo? ¿Dónde está Perdomo? Obviamente, cuando los españoles entraron a la casa de Juana, la hicieron prisionera a ella y también a sus 2 esclavos. Los llevaron al cuartel y allí los comenzaron a interrogar. Juana y la esclavita joven dijeron que ellas no sabían de qué le estaban hablando los españoles. Manuel logró saltar la tapia, logró marcharse de la casa, se fue a Yareyal y allí en Yareyal encabezó a un grupo de conspiradores y se alzó en armas. Todavía no había transcurrido un mes de los hechos anteriormente narrados cuando los mambises entraron en Holguín y tomaron el pueblo. Entre ellos venía Manuel Hernández Perdomo. Huyéndole a los mambises, los españoles se escondieron en la casa fuerte del Manco Rondán, luego conocida como La Periquera, y con ellos llevaron a la prisionera Juana de la Torre. Para que los revolucionarios cubanos dejaran de disparar contra la casa, las autoridades de Holguín sacaron a Juana de la Torre a un balcón. Ella debía pedirle a Manuel y a sus compañeros de armas que se retiraran, pero dicen que fueron palabras muy distintas las dichas por la revolucionaria holguinera. Cubanos, cuando se nos presenta la oportunidad de morir, una sensación extraña nos invade. Es un adiós. Es un adiós a todos cuanto queremos y apreciamos. Pero por lo menos en mí ahora no existe el miedo. Al teniente gobernador de esta ciudad de Holguín se le ha ocurrido una idea conmigo. Me ha pedido que los invite a la rendición, que dejen de disparar y que se marchen tranquilos a sus casas. Y todo eso que lo hagan por mí, para salvar mi vida. Yo sé muy bien qué no harían ustedes para lograr eso. Pero cubanos, si debo morir bajo los escombros de este edificio,
para que triunfe la santa causa de nuestra libertad. Que no se detenga por un instante el fuego del cañón. Que no se detenga el fuego del cañón. Esa anécdota ya es hoy una hermosa leyenda. Sin embargo, no hay nada que lo pruebe. De Juana y de Manuel se sabe muy poco, casi nada. Después que concluyó el sitio de los mambises a la Periquera, a ella la liberaron. Dicen, aunque no hay pruebas, que ella se marchó a la Manigua, se reunió con Manuel y dicen, también sin pruebas, que se marcharon a vivir a las extensas llanuras del Camagüey, de donde él era natural. Allá se siguieron amando intensamente, siguieron peleando por la independencia de Cuba y así hasta que un día desaparecieron para siempre de los libros de la historia de Cuba. Antes les había dicho que nada prueba de que Juana de la Torre haya hablado desde este balcón. Sin embargo, la verdad de los hechos reside en lo que las personas creen que ocurrió. Por eso, yo creo que sí, que es cierto que desde este lugar Juana de la Torre hizo uno de los más hermosos discursos de la historia de Holguín y asumo además que estas barandas fueron testigos de una historia de amor y pasión vivida en este Holguín de principios de la Revolución Cubana. Hasta nuestro próximo encuentro.